Hola, ese es el resumen de lecturas de Cómete la sopa Kafka del segundo trimestre del año, de los meses de abril, mayo y junio. Pero en el bigote como blanco. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hacía mucho que no nos veíamos desde la Feria del Libro. No tanto. Estamos aquí en el Parque del Tierno Galván. Dentro de unos días algunos se van de vacaciones y queríamos sacar este vídeo con el resumen de lecturas del segundo trimestre, primero para que no se nos acumulen las lecturas, pero luego también porque, bueno, pues no queríamos pasar todo el verano sin estar un poquito con vosotros y hablar un poco de libros. ¿Qué tal lo he hecho? Muy bonito te ha quedado. Vamos a sacar, como hacemos casi siempre, 5 libros que ha leído Emilia durante estos meses de abril, mayo y junio, y 5 libros que he leído yo, todos de narrativa, novela o cuento, y nada, vamos ya. Pero esto no es verdad. O sea, normalmente sacamos más libros en los resúmenes de lecturas. ¿En serio? La verdad es que yo los 5 libros que os voy a comentar me han gustado bastante. Y algunos me han gustado mucho. Voy con el primero, que no lo tengo en físico, Las primas, de Aurora Venturini. Pero un segundo, ¿has empezado por el que menos te gusta de los más que te gustan o sin orden ninguno? Pero es que esto no es el top de lecturas, ¡oh! Es que tú estás pensando... Las primas, de Venturini. Eso es, que tú lo has leído. Sí, lo he leído. Puedes intervenir. Vale. Bueno, es un librón, un librazo, librón. Las primas es una novela de Aurora Venturini, publicada en 2007. Seguramente conozcáis esta novela, seguramente la hayáis leído ya, y si no la habéis leído, dejad lo que estéis leyendo y poneos con Las primas, porque es una novela excelente, de verdad excelente. El lenguaje, o sea, qué lenguaje, es una locura, qué belleza, qué sonoridad. Pero bueno, antes de emocionarme con el lenguaje, para que Víctor no me diga cosas, voy a contar algo parecido al argumento, para no desvelaros algunos giros de la trama, que tampoco importaría demasiado que los desvelara, pero bueno, por si a alguien le importa. Las primas, ¿tú sabes que Venturini era del 20 y pico? Me imaginaba mucho más contemporáneo. Pero ¿cómo puede ser que a lo mejor lo he mirado mal? Porque entonces escribió esta novela con 80 años. No. Es que no puede ser, eso no lo he debido de mirar mal. Miramos, bueno, os lo pondremos en algún cartelito. Las primas es una novela narrada en primera persona por Yuna, que vive con su madre y su hermana Bettina. Ambas tienen diversidad funcional, pero Bettina necesita mucho de los cuidados de otra persona. Y muchas veces esa persona es su hermana Yuna. Yuna y Bettina tienen 2 primas, Karina y Petra. Tampoco las 2 primas son neurotípicas, ni tienen un cuerpo canónico, ninguna de ellas, ¿no? Yo diría que estos 4 personajes, estas 4 primas que dan título a la novela, son el centro de la novela. ¿Cuál es su conflicto? Ah, esto es lo de las preguntas que te hace gracia, ¿no? De jaja, que hago el enganche con las preguntitas. Pero te parece muy patético. No, me gusta. ¿Cuál es el conflicto? Yo creo que viven en un mundo dominado por hombres que ejercen violencia sexual sobre prácticamente todas ellas, de distintas maneras, de distintas formas, distintos hombres en distintos momentos. Hay muchas más cosas en el libro, pero yo creo que eso es lo que arma la novela. Es un libro duro, por lo que cuenta, pero es un libro bellísimo, tanto por el lenguaje como por la voz que Venturini consigue dar a Yuna. Yuna es una narradora de textura baja, uno de esos narradores que tienen menos información que el lector sobre cómo funciona el mundo. No, pero es verdad que esa voz es muy bonita porque está contada como desde un lugar que no entiende, pero entiende, ¿no? Exacto, entiende desde otro lugar. Eso hace que Yuna hable desde un lugar distinto. Pero es que Yuna no es nada ingenua, no victimiza a ninguna de las primas ni tampoco las idealiza, es que habla desde otro lugar, o sea, por eso es una voz muy distinta. Es tanto el manejo del lenguaje que tiene Venturini en la novela como el lugar desde el que se enuncia, como la voz de Yuna. Es que estoy diciendo belleza mucho, me dijo un alumno que decía todo el rato belleza. Yuna ve belleza y nos transmite esa belleza en lugares muy extraños, contradictorios y a veces dolorosos, en lugares donde no es habitual ver algo bello, incluso connotado positivamente. Entonces, yo creo que eso es uno de los aciertos de la novela, aparte del lenguaje, ¿no? Sino desde dónde está contado y esa textura baja que permite una mirada totalmente diferente y que busca en los detalles y con el lenguaje nos hace ver esos detalles y de repente es como... Algo estéticamente bello donde igual hay mucha violencia, quizá. ¿O? Sí. Bueno, y además la novela es una de esas novelas que literariamente funciona como un tiro, porque el lenguaje es increíble, o sea, lo que despliega ahí Venturini es increíble, entonces uno lo puede leer de una manera menos política, si se quiere, pero también la novela es muy política. No solo porque ponga en el centro la violencia machista,
sino porque ninguna de esas primas es lo que llamaríamos normal, ni por la manera que percibe el mundo, ni por su cuerpo, ni por lo que han sufrido o vivido. Y esto yo creo que es muy potente, porque lo que hace increíblemente bien Venturini aquí es que le da la vuelta a esa normalidad. De repente lo normal es ser una de esas primas, lo normal es no ser neurotípico, lo normal es vivir en un mundo lleno de hombres aparentemente pacíficos que esconden una violencia terrible. Y eso, ese juego de inversión, creo que a mí me ha gustado mucho, porque normalmente en una novela, o sea, si uno va a estructurar una novela, dices, hijo mío, todas las primas tienen que tener diversidad funcional, sí, ¿no? ¿O qué? Para hacer eso. Estaba pensando, tiene que ver esto con la novela de Morales, la que nos gustó tanto, que hicimos un vídeo, porque también hay personajes... es verdad, no lo había pensado eso. ¿No? Que tienen ahí, sobre todo una de ellas, ¿no? Y tengo otra pregunta, ¿esta mosca es tuya, esta que tenemos por aquí? Sí. Yo recuerdo, fíjate, lo poquito que recuerdo, como una atmósfera muy cerrada, sí, muy, exacto, muy, ahí, como muy metida ahí, ¿no? Sí, como un espacio doméstico sí. Que las aplasta. Sí. Y son distintos espacios domésticos, pero todos igual de opresivos. Pedazo de novela. Sí. Las primas de Venturini. Salen los dos simbolitos, ¿verdad? Vale, voy yo. Primera de las 5 lecturas. Yo sí que lo he ordenado también de orden cronológico, pero me he guardado para la última, la que más me ha gustado del trimestre. ¡Wow! Pero luego en el top nunca haces esas cosas. Pero ¿por qué ir para allá a la contra un poco? Mira, es que... Vale, voy con la primera de las lecturas del segundo trimestre, que es una novela de Becky Chambers, Para aprender si la suerte nos sonríe. Qué título, ¿no? Ha sido una completa sorpresa esta novela de Becky Chambers. En primer lugar, porque no conocía de nada a esta autora canadiense que vive con su señora en un pueblo de California. De hecho, canadiense, no es americana. Bueno. ¿Cómo va? Si vive en Humboldt. Hombre, pero puede haber nacido en Canadá. No, es americana, es americana. Y es una autora de ciencia ficción que ha ganado premios importantes de ciencia ficción, como el Locus, como el premio Hugo. Y ha sido también una sorpresa, sobre todo por la propia novela, porque Para aprender si la suerte nos sonríe es una novela de ciencia ficción que yo hasta ahora no había leído. Ah, me has hablado de esto. Y he leído una cuanta ciencia ficción, pero como he leído así, me ha sorprendido de verdad mucho. Voy a intentar contaros por qué. Empezamos por el título. Para aprender si la suerte nos sonríe, está tomado, Becky Chambers lo toma del mensaje sonoro incluido, grabado en los discos de oro que están en las bodegas de las naves Challenger, que como sabéis son esas naves que se lanzaron al espacio en 1977 y que andan ya por el espacio interestelar, son las naves que más lejos han llegado saliendo de la Tierra. Bueno, pues en estos discos grabados aparece un mensaje sonoro que dice: envío saludos en nombre de los habitantes de nuestro planeta. Salimos de nuestro sistema solar hacia el universo buscando únicamente paz y amistad, y termina el mensaje: para enseñar si se nos pide, para aprender si la suerte nos sonríe. Buen rollito. ¿Qué pasa? ¡Qué mentira! Luego cuando vengan los extraterrestres... ¿Lo vamos a matar? Por contaros un poco el argumento, cosa que no hace Emilia en sus novelas. Que sí que lo hago, mira cómo lo he hecho. Lo has hecho un poquito. Para aprender si la suerte nos sonríe, cuenta la aventura de 4 tripulantes en una nave espacial, cuya misión es viajar a algunos de los exoplanetas más cercanos a la Tierra para estudiarlos sin, eso es importante, alterar su ecosistema. Hay como un respeto ahí muy eco. Rollo Octavia Butler, ¿no? Pues lo iba a mencionar ahora, no solo por esto, sí, es verdad, sí, tiene ese rollo, justamente. El argumento, como veis, hasta aquí no... Qué bueno, hasta aquí ni hasta allá, es un poco hippie, pero no es nada extraordinario, no es nada especial. Es espacial, pero no especial. Pero lo que os decía, lo curioso es cuando uno empieza a ver que no es una trama fuerte, que no pasan grandes cosas, que no hay grandes giros. En realidad van van a un planeta y luego a otro hasta 4, donde en cada uno tienen sus aventuras, que no las voy a desvelar. Pero quizá lo más importante de la novela está en los detalles, está en esas pequeñas cosas que les pasa, está en las emociones que los personajes tienen, en los pequeños momentos de rabia o de frustración o de sorpresa. Hay un momento muy bonito que es cuando salen de la hibernación, que normalmente una novela al uso de ciencia ficción pues pasaría por aquí corriendo para empezar a que haya aventuras. Bueno, pues aquí los personajes se detienen, es decir, a ver cómo tengo la piel esta vez, a ver, uy, cómo me ha crecido el pelo, está ahí como que se miran, se sienten, a ver cómo se encuentran. Una cosa muy chula. Hay otro momento muy bonito
fijaos qué curioso, llegan a un planeta y investigan, ¿no? Y luego, cuando cogen sus cosas, la meten en una zona de esterilización, claro, para que no les contamine nada de fuera, y eso lo pasan por una cosa ahí como que lo que le da fuego a todo y lo mata todo, ¿no? Todos los bichines, las bacterias y demás. Bueno, pues se dan cuenta que un pequeño gusano, se les ha metido ahí y lo fríen. Y entonces se sienten fatal por haber matado a un animalete, ¿no? Y es como... Y hay páginas y páginas dedicadas a eso y a los otros tres personajes, al que se ha equivocado, diciéndole, no te preocupes, no pasa nada. Y esto en una novela de ciencia ficción no se ve, es como una sorpresa muy grande. Me llama mucho la atención. Es la misma cosa que cuando leí Neuromante, otra novela de ciencia ficción que si no habéis leído os aconsejo mucho, que cuando la leí me impacté porque dije, esto es otra cosa, ¿no? Es Cyberpunk, es otro rollo, ¿no? Pero esto es como una dedicación a unos aspectos que normalmente no habría leído. Me conecta especialmente con Octavia Butler, que hicimos un vídeo hace poco. Que tienes la mosca, po. Y es verdad que comparte con Octavia Butler esa cosa como de la parte ecológica, el respeto por la emergencia climática, no sé, algunas cosas como de sensibilidad, pero creo que Becky Chambers es más rigurosa, está más documentada, se nota que domina más la ciencia ficción, lo que es la ciencia pura, que libros de Butler como Xenogénesis o alguna de esas que hemos leído suyas, ¿no? ¿Todavía tienes más cosas que decir? Una última. No, pero me gusta, ¿eh? La novela está escrita en forma de diario. El ¡Ah, diario, qué guay! Sí, también es otra ¿Y cosa Juan rara, ves? ¿no? Es que lo cuentas al final lo interesante. La forma, es que es tan No, importante. pero No, en realidad me ha interesado sobre todo el contenido, ya. a lo que se fija, pero es verdad que está hecho en forma de diario y está escrito por una de las astronautas es la que hace el diario y el diario empieza con socorro, socorro, ayuda, o sea, es un diario que es el libro mismo y los lectores nos sentimos como destinatarios de ese diario y por tanto como incluidos en la aventura de tenemos que ayudar a esta gente que la están pasando mal, no vamos a decir por qué. Ah, qué guay. O sea, pero entonces sí hay una trama principal, ¿no? Sí, hay una trama Vale. que está ahí. Pero que no es el centro, ¿no? Pero no es el centro, no es lo más importante, es una trama bastante débil. Me gusta mucho este tipo de literatura, tan pegada a la emergencia climática, te pone el acento en las emociones, que pone el respeto en la ecología, que pone, no sé, me resulta novedoso y desde luego muy interesante. Quiero seguir leyendo cosas de esta autora, está mucho rato. No, lo has hecho súper, me gusta mucho lo que has contado, me lo quiero leer. Oye, ya no me cuentas lo que lees. Mira, el segundo libro que he traído para comentar es, yo este sí que lo tengo, ¿vale? Que además me lo he comprado de segunda mano. Sudeste, de Haroldo Conti. Qué buen libro, ¿eh? Qué buen libro. También lo he leído yo este. Si es que yo leo cosas que todo el mundo ha leído ya. No, que va. Pero menudo pedazo de librazo, ¿eh? Bueno, es que Venturini y Conti, sí, te estás sí. ahí subiendo ahí y tal, Claro, sí. Bueno, Sudeste es una novela excelente. O sea, excelente. Conti hace lo que quiere, cuando quiere, y lo que quiere hacer en esta novela es llevarnos por ese río inmenso del Paraná, en el que el tiempo se desdibuja, se mezclan los amaneceres con las lluvias, y entre el barro surgen los personajes del viejo, el boga, el hombrecito que aparece y desaparece, y sigue a la barcaza desde la orilla. Esto es lo que voy a contar del argumento. Muy bien contado. Yo, que la he leído, no tengo ni idea de qué va la prueba. A ver, es que Sudeste es una novela de atmósfera en la que lo que importa es el río, y emergen algunos personajes como estos, y emergen de esta manera. A ver, obviamente Conti lo escribe bien, pero emergen de esta manera en la que he intentado contar en el resumen, como es muy difícil, el viejo, sí. va por allí el viejo, sí. Coge coge una cosa en concreto, bueno, no me acuerdo. Un pescado. Es un libro que me gustaría releer y tratar de entender por qué funciona y qué hace exactamente Conti para que sea tan bueno, porque la verdad es que no. Mientras hay otros libros que sí que les veo más la estructura o veo más qué es lo que hace, este libro no lo veo tanto, o necesitaría leerlo más para entenderlo. Entonces es simplemente como dejarte llevar por lo que va haciendo Conti, o sea, cosas que sí veo. El narrador es un narrador en tercera persona, externo, que está pegado a uno de los personajes de la novela, el protagonista, y es uno de esos narradores que se alejan y se acercan al protagonista, ¿no? Que a veces está muy pegado a él y otras veces está más alejado de él. El narrador, que es lo que estaba hablando, es capaz de mostrarnos todo lo que el protagonista sabe y darle valor, consigue que nos estremezca la forma en la que ese hombre experimenta el agua, la luz o la pesca, y a la vez nos muestra todo lo que ese hombre no sabe,
ha vivido siempre en el río y hay un montón de cosas que no sabe. Por ejemplo, no sabe lo que significa la palabra aleluya. Creo que es muy difícil hacer esto y Conti lo hace muy bien. Consigue hacerlo, consigue acercarse al personaje y alejarse y mostrarnos, digamos, cómo mira ese personaje, pero también quién es ese personaje desde fuera. Y lo que es muy excelente es que Conti consigue hacerlo sin que sea un texto paternalista, porque se le podía haber ido perfectamente una cosa muy de ahí está el pescador. Pobrecito. O bien pobrecito o bien idealizado, y no hace ninguna de las dos cosas. O sea, es como un respeto por la figura de ese protagonista y por lo tanto de todos esos personajes que se dedican al río, que eso es voz, de nuevo, es que está muy bien. Voz y atmósfera, claro. Sudeste es un texto muy estático, en el que suceden cosas, pero lo importante no es lo que sucede, es esa calma y esa enormidad del río que permanece durante la novela. O sea, hay cierta trama que te tira, no es solo atmósfera. Los diálogos, por ejemplo, hay pocos, pero son muy buenos, muy cortos, muy contundentes. También la manera en la que se nos da información y se nos esconde esa información. Es decir, que Conti no hace solo atmósfera, tiene como más motores encendidos para tirar del libro. Eso a mí no es un texto que me haya aburrido, nada, además es muy corto. Es verdad que estás leyendo y de repente dices, ¡ah!, que este personaje era tal. Y eso lo hace Conti totalmente adrede. Ah, mira, aquí tengo puesto, para que Víctor no me regañe, el argumento. Es que aquí tengo como un poco más. Venga, di. Sudeste es sobre todo la historia del boga que trabaja con el viejo junto al río recogiendo juncos. El viejo enferma y el boga decide adentrarse en el río solo con una pequeña barcaza. Y ya no cuento más. Es eso. Esto a mí me he acordado un poco más. ¿Ves? Espera, ¿qué? ¿Quieres decir algo? Que estamos muy mal iluminados. Es verdad que hacia el final de la novela de repente empieza a aparecer un montón de trama, no sé por qué, y no es lo que más me gusta de la novela para nada, no sé por qué hace eso Conti. Pero bueno, que lo sepáis. Ahí está un tiroteo hacia el final de la novela. Sobre Conti, supongo que lo sabéis, pero autor argentino. Hace falta decirlo. Haroldo Conti fue un escritor argentino, nacido en 1925, secuestrado y desaparecido, es decir, asesinado por la dictadura de Videla. Desapareció en 1976, tenía 51 años. Y escribió otra novela magnífica que tenemos vídeo en Cómete los Kafka, que es Máscaro, que os dejamos por aquí. Eso es. Sí, mira, ahora estamos mejor. Claro, porque cuando te da a ti el sol en la cara... Ya, te oscurece a ti. Segundo de los libros que he leído en ese segundo trimestre, Literatura Infantil, de Alejandro Zambra, publicado en Anagrama en el 2023. Ya sabéis que me encanta Alejandro Zambra, es un autor que leo, me quedan cosas por leer de él, pero me gusta mucho, mucho, mucho. Es un autor arriesgado, con un uso muy jugón del lenguaje, que se mueve muy bien en varios géneros y que, bueno, ojalá me queden muchos libros por leer porque la verdad es que lo disfruto mucho. ¿Tengo que estar aquí todo el rato? Prueba de ello, prueba de que se maneja varios géneros. Pero a la cámara, hombre. Bueno, y si no. Prueba de ello, prueba de que maneja varios géneros, literatura infantil, un híbrido que pasa del ensayo al cuento, del cuento a la poesía, de la poesía a los recuerdos y a lo biográfico, en torno siempre al tema de la paternidad. Y la verdad es que lo hace todo bien, porque hace muy bien los cuentos, que estén por ahí desperdigados, tiene muy bien la parte autobiográfica. Bueno, ahora os cuento. Lo que hace Zambra es aprovechar su experiencia vital de tener un hijo para hablarnos de lo que significa ser padre hoy, que no debe ser nada fácil, yo no lo sé, tú tampoco lo sabes, ¿no? Que lo quiero guardar en secreto. De cómo la paternidad le cambia la vida a uno, de la relación del escritor con su propio padre, cuando él... Mira si me muevo un poco. Por aquí parece que puedo estar. Ahí puedes estar. Hay una cosa muy bonita en el libro y es que, claro, como Zambra se pone a hablar de su hijo, al final está hablando de él también como hijo. Hay una frase muy buena que dice, cuando tienes un hijo, vuelves a ser hijo. Y entonces ahí habla de su propia relación con su padre y mola un montón. Y bueno, que todo el libro está contado con una ternura, con un lenguaje, de una manera que a mí me gusta mucho. Es que, sinceramente, a mí lo que cuente Zambra me gusta un montón, incluso este libro que está muy relacionado con su propia experiencia como padre de ese hijo que acaba de tener. Es curioso esto de la lectura porque estoy leyendo algunos ensayos sobre masculinidades y el tema de la ternura aparece en varios autores, tanto como las nuevas masculinidades como en esas masculinidades un poco anteriores. Y es cierto, se ve mucho en este libro de literatura infantil de Zambra, pero también fijaos en otros libros anteriores. Estoy recordando otro del tema de la paternidad,
como Carreteras secundarias, de Martínez de Pisón, o Mortal y Rosa, de Francisco Umbral, donde en ambos se trata el tema de la paternidad y en ambos se hace con una ternura muy curiosa. Y desde luego esos autores, sobre todo Umbral, que es del 32, no, desde luego no pertenece a las nuevas masculinidades, ya lo sabemos todos, pero tiene esa ternura también. Es una cosa que me interesa bastante, ¿no? Resaltar eso. No se suele hablar de esto, de esa ternura de los hombres padre. Me interesa. Estos son los libros que te decía que sacaría luego. Las cubiertas también. Literatura infantil está llena de anécdotas divertidas, de ese padre con su hijo, de ese padre primerizo con su hijo, y tiene algunas frases también de esas de esculpir en piedra. Por ejemplo, dice: los hijos, siempre esperándolos, sin pedirles nunca que regresen. Aquí es donde Emilia dice: ¡buh, qué coñazo! Buena frase, ¿no? No te mola. A ver esta otra que ya aparecía en la novela Poeta chileno, otra novela de Zambra, y que dice: ser padre consiste en dejarse ganar hasta el día en que la derrota sea verdadera. Ese es mejor, ¿no? Esa es mejor, ¿no? A mí me gusta más. Además es muy como de padre, como de hombre. Es como, no voy a dejar que mi hijo me gane, pero le dejo ganar, tal, pero claro, luego me gana de verdad. Como, no sí, además hay como muchas lecturas, ¿no?, de cómo es esa derrota. Mola. Una estupenda novela, literatura infantil, tanto para los que seáis padres primerizos como para los que no seáis o lo que sea, porque la verdad es que mola mucho Zambra y mola mucho literatura infantil. Un poquito nada más. Jope, menudo fondo que tenemos, parece que van a aparecer las hadas. Faltas, de Cecilia Gentili. Faltas, de Cecilia Gentili, es uno de los libros que nos recomendó Óscar, de la librería Marired, en uno de los últimos vídeos que hicimos de la Feria del Libro de Madrid. Os dejamos por ahí el enlace por si os apetece. Yo creo que este libro es un libro necesario que recomiendo a todo el mundo. Debería ser obligatorio leerlo porque es capaz de transmitirnos con increíble claridad y precisión las violencias ejercidas desde lo patriarcal y las maneras en las que cada personaje intentó defenderse. Fíjate, o sea, me he traído como 2 libros que hablan de violencia machista, pero de maneras súper distintas, porque Las primas de Venturini es más caballo de Troya literario, con ese concepto de Wittig que estamos todo el rato sacando, ¿no? Es como esas novelas que primero creo, vamos, en mi interpretación, primero se hacen un lugar en la literatura y llevan como el mensaje de la violencia dentro y pum, explota. Y este libro es como más explícitamente voy a hablarte de esto. ¡Jo, qué interesante! ¿Ves? Es muy interesante hacer resúmenes de lecturas. Sí, es verdad. Sí, porque lo repiensas. Sí, piensas cosas. Sí. Faltas, que lleva el subtítulo Cartas a todas las personas de mi pueblo que no me violaron, es un libro autobiográfico escrito por Cecilia Gentili, una mujer argentina, que en Estados Unidos se convirtió en un referente de la lucha por los derechos de la comunidad trans latina migrante. Dadme un rato para que os convenzca de que este libro es un buen libro. Un rato no, ¿eh? Un ratito pequeñito. Faltas es un libro epistolar en el que Gentili escribe a las personas de su pueblo que, de una manera u otra, fueron testigos de los abusos que sufría por uno de los hombres del pueblo. Es un libro lleno de rabia, pero también es un libro lleno de complicidad o comprensión o dolor hacia las mujeres de ese pueblo, porque la mayoría de las cartas están escritas a mujeres de ese pueblo. Y esto es una de las cosas que me encanta del libro de Gentili. Escribe a su madre, a su abuela, al amante de su padre, a su supuesta amiga, a otras víctimas de su agresor, y establece con ellas un diálogo de distancias. Las comprende, pero no las perdona. Esto me gusta porque el libro es como si trazara una red de opresión, tanto de clase como de género, en el que todas esas personas son oprimidas y oprimen, y todo duele terriblemente. Pero es que esto es muy bello del libro de Gentili, no es simplemente, oye, tú sabías que tal y no hiciste nada, sino que hay mucho más. O sea, en ese tú no hiciste nada está por qué no hiciste nada, de qué manera tú también eras oprimida, qué suponía para ti ver eso, por qué no hiciste nada, pero todo el rato, desde no hiciste nada, es ese espacio, esa red. Las ve culpables de lo que le ocurrió a ella. Bueno, no digo que las vea culpables, pero que no las exime de la responsabilidad, porque mucha gente era testigo de eso. Vale, qué bueno. Y a la vez qué bonito que les hable a las mujeres, ¿no? Hay como una cosa de ligazón. Eso es lo bello. No todas son mujeres, pero muchas sí. Hay algunas con las que no hay ningún enganche, pero con otras sí. Y
Y además es un libro que no es nada trivial en el contenido de en lo que cuenta, en la manera en la que ese personaje, por ejemplo, desea o no desea, o en la cuestión identitaria, o en la cuestión identitaria que las mujeres de su alrededor también sufren, porque ella es una mujer trans, y me refiero a las mujeres cis, o sea, las mujeres cis de su alrededor que también sufren. ¿En la novela aparece cuál es la violencia, la agresión que recibe la protagonista? Sí, continuamente. Sí, vale. Sí. Algo más, no hay solo dolor en este texto, sino que también te ríes al leer a Gentili. Joder. ¿Te ríes? Sí, porque tiene mucho humor también. Es un libro muy interesante de verdad. Desde el punto de vista literario, o puramente literario, porque, bueno, no sé, siempre andamos a vueltas con esto. Que a lo sí, pero mejor hasta aquí todo lo que has dicho es literario, claro. No, pero me refiero a... O sea, hasta aquí lo que he dicho es bastante político, vale. O se puede leer de una manera bastante política, y que también es literatura eso, pero si queremos atender solo a la forma, por ejemplo, o sea, Sudeste y las primas son libros que no hay que defender por ese lado, ¿no? Pero desde este punto de vista que vais a encontrar aquí, a eso me refiero, desde el punto de vista más de la forma, vais a encontrar un libro bien escrito, que maneja muy bien la tensión y la voz narrativa, que va revelando poco a poco lo que sucede y el contexto en el que eso sucede. Y es curioso porque hay algo que me interesa del texto, al margen de lo que cuenta, que es el juego de tiempos. Fijaos que el texto está escrito como una serie de cartas que Gentili, ya de adulta, escribe a todas esas personas de su pueblo. Entonces, no es una historia lineal en el tiempo, no está ordenada de manera cronológica, y ese desorden temporal está muy bien hecho, porque está muy bien enganchado todo y cada carta nos revela algo más. O sea que al final entiendes todo lo que pasó en ese lugar, ¿no? Ajá. Una última cosa, tendría que volver a leerlo para confirmarlo, pero creo recordar que las primeras cartas me parecieron un pelín explicativas. Si os sucede esto, yo os sugeriría que le dierais una oportunidad y siguierais leyendo un poco más. Creo que es un libro que de verdad merece la pena. Tercera de las novelas que me he leído en este segundo trimestre, Coyotes, de Diego Rinowski. Le tengo especial cariño a esta novela, Coyotes. Diego Rinowski escribió Coyotes a lo largo de 2 años en el taller de novela corta que coordino, y he visto cómo la historia ha ido tomando forma. He visto a los personajes ir encontrando como su sitio poco a poco, ir definiéndose. En fin, que me unen con esta novela muchas cosas, aparte de la amistad que tengo con su autor, Diego Rinowski. ¿Te gusta que haya dicho que soy el profe? Sí, claro, Por es que fin. Tienes que decirlo por fin. Claro. Es que te da vergüenza decir Me da esas vergüenza. cosas. Una de las cosas que más me gustan de Coyotes, de las que más me gustan, es que desde las primeras frases, desde la primera escena, uno se reconoce en medio del maldito oeste americano. Y eso está escrito por un señor que nació en un pueblito de Cuenca. Pues sí, pues lo consigue, y lo consigue con el lenguaje. No creo que Diego haya estado nunca en Sonora, en el lugar donde sucede la novela. No creo que haya conocido a muchos americanos, pero ha conseguido, bien por sus lecturas, bien por lo que sea, hacer con el lenguaje esa inmersión en la literatura americana que hemos leído y, por tanto, metiéndonos en esa historia. El paisaje, como os he dicho, es el desierto, también la frontera, y son personajes importantes dentro de la novela de Diego Rinowski. El desierto como terreno sin demarcación, como espacio donde uno se desorienta y puede morir, pero también como el lugar para una posible redención de lo que les pasa a estos personajes. En este lugar fronterizo, en este desierto de Sonora, es donde 2 viejos policías, Vargas y Tyler, acuden a resolver un crimen. Allí se encuentran nada más llegar con otro conflicto que nos voy a desvelar, pero bueno, enseguida se les echa la noche encima y ya nada va a ser lo que parece. Es una novela que transcurre en apenas unas horas y que tiene condensado ahí todos esos conflictos, varias tramas. Está, creo de verdad, que muy bien hecha. En Coyotes, curioso, los personajes luchan contra su propio destino, un destino oscuro, trágico, y intentan ponerse del lado de los buenos. Pero como dice Vargas, el protagonista, en un momento determinado, la vida nos arrastra hacia lugares imprevisibles y casi nada de lo que fuimos permanece hasta el final. Tienen como buena intención. Bueno, ¿eh? Sí, está Qué bien, bueno. está bien hecho. Y es que el bien y el mal, y eso es también otra de las cosas que me gustan mucho de Coyotes, no están nada claros en la novela. Los valores se desdibujan, van cambiando de bando,
Aquí los buenos y los malos no están tan definidos como en el western clásico, ese del que os mencionaba hace un momento. Por eso Coyotes no es solo una novela de género, de literatura negra o de novela policíaca, si queréis verlo así, o de misterio, sino que también es una novela posmoderna, es una novela vigente que nos incumbe o que me incumbe a mí como lector hoy. Creo que está más cercana al discurso de los hermanos Coen, de las películas de los Coen, que de las películas de John Ford antiguas de vaqueros. Es una película moderna, posmoderna si queréis. Buscad Coyotes, leed Coyotes, os dejamos en la caja de comentarios el lugar de la página web donde encontrarlo, porque no es un libro que tenga muy buena distribución. Vais a sumergiros en la América profunda y vais a pasar unos buenos ratos. Sí. ¿Y por qué hemos sacado solo 5? Porque es verano y hemos dicho 5 y 5 ya está. Vale, muy bien. Oye, ya estamos acabando. A mí solo Casi, me queda casi. uno. A Ah, mí- no. Ah, es que me he saltado. Ah, A mí me quedan 2, a ti es 2 verdad, también. es verdad. La siguiente novela que quiero comentar es Bajos Fondos de Cansué, editado por una editorial que no me es nada conocida. Ah, no, joder, no he dicho que Faltas está editado por Caja Negra, perdón. Bueno, Bajos Fondos está editado por Aristas Martínez. La autora es Cansué, candidata china al premio Nobel, nacida en 1953, o sea que tiene 72 años. Pues se lo van a dar el premio dentro de nada. Claro que sí, hombre. ¡Se lo merece! Estuve a punto de dárselo último. Esta novela... Una penita por la editorial, sobre todo. No, claro. Imagínate, lo peta. Vamos a apretar igual. Vamos a apretarle igual, ¿no? Sin Cansué, ¿no? Bueno, Con Cansué, pero sin que Cansué gane el Nobel. Tú ya tienes un poquito de pinta de China, ¿eh? A lo mejor es que tengo algo de eso. De China. Ya. De premio Nobel no. Esta novela corta, que también podría entenderse como una recopilación de relatos con la misma temática, me ha gustado bastante, pero tengo que avisar de que es tremenda fumada este libro. Y justo por eso me ha gustado. Qué valiente los editores y qué valiente tú Sí, trayéndolo sí. aquí, ¿no? Bueno, yo no tanto, pero... Es que es un libro muy interesante porque es raro. De verdad. Voy a intentar contar en qué consiste esa rareza. Está contado desde un pequeño monstruito, que no sabemos muy bien qué es, hasta que en algún momento nos llega la información de que es una rata o una especie de rata. Esto ya es raro, pero no es ni de coña lo raro que es la novela en sí. Yo creo que una de las cosas que Cansué más hace es romper la causalidad. Es decir, que nos cuenta una serie de eventos que no están relacionados causalmente. El evento A está antes del evento B, pero no es causa del evento B, simplemente está antes, en el tiempo. Esos eventos que Cansué va conectando son una serie de imágenes extrañísimas, pero extrañísimas. No sé si son tan extrañas por el contexto cultural, que no es el nuestro, que claro. no es el nuestro, y eso sería muy interesante, pero claro, no sé si es por eso, o si es que también son extrañas para alguien que esté en el contexto de Cansué. Me da la sensación de que el texto tiene algo de onírico, justo por esa concatenación de imágenes, que no es una concatenación causal. Os voy a leer un fragmento para que veáis de qué hablo. Con una mano, el niño estabilizó el giro metálico de su juguete y me dijo: «Rata, ay, ¿por qué has venido?» «Papá ha ido atrás a cavar una tumba. Acércate, rápido, lanzaremos juntos la peonza. Mientras no se detenga, papá no te matará». Utilizando una extraña técnica para ejercer fuerza, ésta se puso a girar tan rápidamente que su zumbido me estalló en la cabeza. El amo entró, dejó la azada y miró a su alrededor, probablemente buscándome. Lo oí coger mi cuenco del fondo y lavarlo, murmurando alguna maldición. El niño se pegó a mi cara y susurró: «A mi padre le da mucho miedo la peonza». La hizo parar y me pidió que probara. En cuanto la olfateé, volvió a girar, hasta despegarse del suelo. Me felicitó. «Qué hábil eres». Es que es buenísimo, porque, o sea, no os creáis que no entendéis porque os he cogido un fragmento aquí, no. Simplemente lo que ocurre durante la lectura es que te familiarizas con los distintos elementos que Cansué va desplegando, pero se la pasa haciendo conexiones que es como ¿qué? Qué bueno, ¿sabes? Yo por enganchar con cosas, ¿sabes a quién me recuerda también ese narrador tan loco? Porque aquí está hablando de una rata todo el rato, ¿no? ¿No se parece un poco como al Tambor de hojalata de Günter Grass? Que también tenemos por ahí un vídeo, ¿no? Digo por el narrador extraño, ¿no? Que en ese momento, eso Günter Grass era un niño, ¿no? El que hablaba en el tambor, sí, un niño, ¿no? que decide no crecer y es como una voz adulta. No distorsiona tanto. Es que la voz puede ser
O sea, es verdad que las dos están contadas desde lugares muy extraños y puede ser que de vez en cuando en el tambor de hojalata se sucedan eventos que tú digas, claro, pero no ni de no tanto, coña ¿no? tanto. O sea, Vale. es que lo de Cansué es... Pero a mí me ha gustado mucho leerlo, de verdad, porque es como... ¿Dónde estamos? ¿Dónde me llevas? ¿Qué está pasando? ¿Tú has leído el otro texto de Cansué? Sí. Bueno, tienen 3 publicados en Aristas. Sí, yo me leí unos relatos también y me gustaron, pero es verdad que son muy raros. ¿Pero es este rollo? No, no tanto. Te quería preguntar una cosa. ¿Cómo hace para que esos relatos tengan forma de unidad y le hables como de novela corta? ¿Cómo hace para unirlos? Porque son relatos independientes también, ¿o no? O sea, creo que podrían funcionar como relatos independientes. Es que en el libro que yo he leído Cansué son relatos independientes, ¿eh? Las 4 partes, que aquí está como una novela y 4 partes, o sea, lo que comparten es que es la misma rata hablando todo el rato y el universo es el mismo. Lo que pasa es que quiero recordar que cada una de las partes trabaja con una serie de elementos distintos. O sea, por ejemplo, en una de las partes sale el subsuelo y sale en esa parte. En otra parte sale tal personaje. Y como va haciendo exacto. Focalizaciones. Okay. Si queréis algo que os vuele la cabeza, porque literalmente es lo que hace, Bajos fondos de Cansué, además, mirad qué cubierta. Voy yo, 4.º libro de mis lecturas de este segundo trimestre. Sin noticias del mundo animal, de Javier Echalecu, lo tengo también por aquí, mirad qué libro más bonito, luego haremos mención a él. La cubierta es preciosa, minimalista. Bueno, continúo con el libro de otro buen amigo, Javier Echalecu, le hice la presentación cuando lo hizo en Madrid, Sin noticias del mundo animal. Bueno, es un libro de textos muy breves, iba a decir de relatos breves, pero no es del todo relato, vamos a llamarlo textos, son 55 textos, independientes como digo, que cuentan cosas, narran situaciones, pero no llegan a cerrar una historia, no llega a ver como un movimiento, no llega a ver ese comienzo, medio, final, que al menos yo le pido como a un relato clásico, o una narración clásica, una historia. Esto es como otra cosa, sí que hay como el comienzo de una historia o el planteamiento de una situación, pero no llega a cerrarse y conozco a Javier y eso es totalmente buscado. Son relatos puñeteros, son relatos feroces, con una carga fuerte de mala leche y por eso me gustan mucho, y curiosamente suavizados por el humor y suavizados por una cierta poesía gamberra que eleva el texto y lo hace literario y da gusto leerlo, la verdad, cualquiera de ellos. No tenéis por qué empezar por el primer texto, podéis empezar por el medio, se pueden repetir, son una delicia, por esa mala leche y por ese humor destilado y por esa poesía gamberra que lo une todo. No sé, por deciros alguno de ellos para que sepáis en qué consisten algunos, me acuerdo de uno en que un hombre abandona su vida, abandona su casa, lo abandona todo, y cuando va andando ahí por la calle, marchándose hacia no sabemos dónde, recuerda, ¿habré apagado la lámpara? Y se lía la cabeza y como, no sé si ha apagado la lámpara, no sé si ha apagado la lámpara. Buenísimo, buenísimo. O ese otro en que un funcionario, este me parece también muy bueno, hay un funcionario que de repente un día decide encaramarse al techo de la oficina, y entonces llega su jefe y le dice, bájate, tal, que tienes que bajarte y tal, no le hace ni puñetero caso, viene el jefe del departamento, le dice que se baje, ya un poco más serio, viene el jefe del jefe, bueno, que no hay manera de hacerle entrar en razón al hombre y no sé, me parece muy cómico, a la vez muy fantástico, como cómo te puedes encaramar ahí, cómo puedes hacer que no te bajen, qué significa eso, ¿no? Hay siempre como una especie de metáfora en los textos de Javier Echalecu que él mismo se encarga de romper la metáfora, es como que no consigues cerrar tampoco la metáfora. Ah, qué bueno, qué bueno. Como Sí. que amplías, abres el significado en realidad, ¿no? Sí, lo abres, pero por indefinido, ¿sabes? Porque lo deja, porque no te da esa gratificación de decirte, ah, me estás hablando de esto. No. Y por ese lado está muy bien. En conjunto, Sin noticias del mundo animal, nos habla, yo creo, a mí me habla de nuestras miserias como sociedad, de nuestro aislamiento como individuos, y lo hace a menudo con una voz impersonal, bastante irónica, muy educada en esa equidistancia, como te cuento esto pero no me meto mucho, que yo creo que es muy de nuestros días, no sé, funciona muy bien, a veces usa como un narrador muy científico, muy matemático, muy que habla como de ecuaciones, por otros momentos habla
como un narrador más jugón, más niño. Hay un tema por ahí de fondo como de lo adulto, como conflicto, que a mí me interesa mucho, pero bueno, no da para tanto en este vídeo. En fin, que os animo mucho a leer Sin noticias del mundo animal, una belleza de libro, por fuera es una belleza, está muy bien editado, de manera exquisita por una editorial que yo no conocía, Mr. Griffin, y de verdad que os aconsejo que lo leáis si queréis reíros un poco de vosotros mismos. Oye, está pasando la gente por alrededor y ni nos miran ni nada bien, ¿no? Con lo atractivos que somos. Pues voy yo con el último libro que voy a comentar, que es Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, de Mónica Ojeda. Chamanes eléctricos en la fiesta del sol es una novela que se publicó el año pasado y que recuerdo que nos recomendaron en los vídeos que hicimos de la Feria del Libro de Madrid del año pasado. Toma ya. No de este, sino del año pasado. Mónica Ojeda, seguro que la conocéis, pero por si no la conocéis, es una escritora ecuatoriana de 1988 que escribe novela, poesía y cuento. Es una tía que tiene un montón de cosas publicadas. Y tan joven, ¿no? Y sí, a mí me flipa. Yo de ella he leído Mandíbula, no puedo decir mucho porque la leí hace unos años y no recuerdo demasiado, pero bueno, vamos con Los chamanes eléctricos en la fiesta del sol. Bueno el título, ¿no? Es buenísimo, sí. Y tiene cosas muy buenas esta novela. A mí me han gustado muchas cosas de esta novela. Esta novela está dividida en dos partes, que se van alternando. Por un lado, los testimonios de los distintos amigos. Estos amigos van a un festival de música lleno de alucinógenos, chamanes, ritmos antiguos, cielos extraños y erupciones volcánicas. También lleno de emociones y de relaciones complejas entre ellos. Algunos se cuidan, otros utilizan algunos, otros comparten, otros miran alucinados el sonido que les rodea. Y los papeles o los roles que van tomando esos personajes también son dinámicos. O sea, es algo que explora bastante Mónica Ojeda, las relaciones de esos personajes en ese festival. Esta primera parte me ha encantado. La libertad que tiene y que se permite Ojeda es increíble. Es una prosa a la que le importa mucho más generar sensaciones en el lector que armar una trama o representar un espacio en el que haya una absoluta claridad. No es eso lo que esta parte busca, más bien busca generar ese caos de sentidos y sensaciones que sus personajes experimentan, puestos de todo, con los chamanes, conectando allí con la madre naturaleza y los ritmos primigenios de los volcanes. Es verdad, ¿eh? Me gusta mucho, por ejemplo, o sea, entre todos los testimonios que hay, me gusta mucho la primera vez que nos habla Pamela, que es uno de los personajes que está allí. Es una chica embarazada de pocas semanas que se dirige al bebé que lleva adentro, aunque probablemente aborte. Pero en absoluto está contado desde la tragedia, ¿no? Está contado más bien desde la vida, el sexo, el placer, las circunstancias que nos llevan de un lugar a otro y en el que, bueno, pues también hay tragedias, pero no está contado desde ahí. Es que no había escuchado yo, no sé, me gusta mucho esa voz, entre todas las que hay. La otra parte de la novela es la que tiene que ver con el viaje que Noah, que es uno de los personajes, hace para reencontrarse con su padre que la abandonó de niña. Este viaje lo realiza con una amiga después del festival de música. Pero en la novela aparecen los capítulos intercalados, es decir, que la novela no está ordenada cronológicamente. Y esta parte me interesa. El tipo de narración es muy distinto, la voz es muy distinta, pero mi sensación es como si no acabaran de encajarme las dos partes del todo. Es que la primera parte es todo luz, es como todo locura, es todo... Y la otra parte se pausa mucho, no sé, a mí no me ha acabado... O sea, me gusta, y sigo leyendo y me la he acabado, pero vamos, en cualquier caso, os recomiendo mucho Chamanes eléctricos en la fiesta del sol. ¿Estás nervioso? No. Pues deberías. Bueno, me he dejado para el final, para último libro de este resumen de lecturas del segundo trimestre, el que quizá sea el libro que más me ha sorprendido de este segundo trimestre. Creo que he dicho trimestre tres veces. Bueno, voy a decir cuál es primero, ¿no? A ver, empezamos. No es un río de Selva Almada. Es mi quinto libro de este segundo trimestre. Me he dejado para el final este libro, para el final del vídeo, porque quizá es el que más me ha sorprendido de todos los que he leído en este trimestre. Me ha sorprendido por su calidad, por su fuerza dramática, por su estilo. No es un río, es una novela corta de Selva Almada, que es que te lo bebes. El río no, la novela. Me ha encantado, me ha gustado mucho. No es un río narra la historia de dos buenos amigos que se llevan a pescar al hijo de un tercero al mismo río en el que el padre del muchacho pues se ahogó. La novela cuenta en primer plano
esa excursión de los dos amigos con el crío, pues que van a pescar. Pero de fondo está el recuerdo de eso que pasó 15 años atrás, cuando el amigo pues murió ahogado, ¿no? Y hay toda esa culpa, todo ese recuerdo y todo lo que va ocurriendo, se van alternando unos capítulos con otros. La maldición y el fatalismo está en la novela desde la primera página. Selva Almada te va envolviendo en su lenguaje, te va envolviendo en su atmósfera, de verdad una atmósfera fantástica. Te va contando el inicio de esos días de pesca, que en principio deberían ser algo agradable, ¿no? Porque van a pescar ahí, están ahí como muy bien, pero enseguida uno dice, madre mía, aquí va a pasar algo terrible. Y eso está hecho con el lenguaje, y está hecho con la atmósfera, porque no se dice nada. No es un río, tiene también un componente mágico, que le da a la novela un toque también ahí como especial, con ese bosque que rodea el río, con el río mismo, ambos espacios ahí hacen y deshacen también en la novela. Los personajes que rodean a los protagonistas, que también tienen algo de misterioso, en algún caso muy misterioso, no os voy a adelantar nada, y que aún añaden más incertidumbre a lo que está por pasar, que uno sabe que va a pasar. Selva Almada, si no la conocéis, yo no la conocía de nada en realidad, es una autora argentina con una docena de libros ya en su haber. Ha escrito novela, ha escrito cuento, ha escrito crónica, ha escrito poesía, y de verdad que me asombra no saber nada de ella. Me da un poco de vergüenza, pero bueno, siempre está uno a tiempo para descubrir nuevos autores, y da gusto, a mí por lo menos me da gusto. Después de leer No es un río, claro, inmediatamente me fui a la biblioteca e intenté buscar algo más de Selva Almada. Por ahora solamente he leído Chicas muertas, que es una crónica que tiene bastante que ver con ese libro tuyo de Gentili. De Gentili. Es una crónica de no ficción que habla como del asesinato de 3 mujeres en la Argentina de los años 80. Desde el punto de vista político es la leche, es desgarrador y es necesario ese libro, un poco lo que decías tú de Gentili. Pero en lo literario, fijaos, no me ha conseguido atrapar tanto como esta novela de No es un río, que desde luego es una belleza. No he leído nada más de ella, pero voy a buscar más libros porque tiene otras novelas y creo que hay que leer a Selva Almada, que de verdad me gusta un montón. Volviendo un poco a la novela, lo que más me gusta de No es un río es la combinación, es que esto me pasa con muchos libros, es la combinación de una estupenda trama, que tiene además como ese conflicto por detrás de lo pasado hace 15 años, pero que no pierde fuerza con las escenas del presente, que te atrapa con esa trama, digo, pero a la vez con un lenguaje poderoso, nuevo. Cuando digo nuevo de verdad. Hay momentos de verdad, hay momentos, claro, para un castellano como yo, hay momentos en que me pierdo. Creo que te leí algún párrafo que te dije, a ver qué pone aquí. Y es que no se entiende muy bien, pero no pasa nada, porque puedes seguir leyendo y te vas a acabar enterando, ya os digo, de lo que está pasando, pero es como si estas buenas novelas como que inauguran un lenguaje nuevo, una manera nueva de decir algo nuevo también, y no sé, y que te va metiendo en un mundo, que es otra cosa que me encanta, como en un mundo de hombres, porque los personajes de esta novela, salvo unos personajes secundarios que aparecen por ahí y son, claro, objeto, es una novela de hombres, que habla de sus códigos, de sus miedos, de sus maneras de hacer, de sus silencios y también de sus violencias, claro, que las hay en la novela y muchas. Leed, si podéis, No es un río, es una novelita corta y es una belleza, me ha gustado mucho. Pasa algo ahí, me están llamando a alguien. Qué guay, oye, súper buenos libros, ¿no? Hemos leído cosas muy... Bueno, es que yo he leído bastantes más que estas también, ¿no? Sí. Hemos traído los buenos, ¿no? Claro, sí, aunque no sea top lecturas, sí, pero hemos traído los buenos. Que si traemos todos... Normalmente, es que hemos estado un poco vagos, sinceramente. Con Normalmente traemos 7. Pero si con lo que nos enrollamos tú y yo. Ya. En agosto no vamos a sacar vídeo. ¿Vale? Nos vemos probablemente en septiembre. Probablemente. O sea, casi seguro, vamos. Sí. Algunos nos vamos de vacaciones, nos veréis mucho más morenos. Sí, no tanto. No tanto.